Muy buenos días a todos. Es un gusto verlos conectados por acá. A nombre de nuestra presidenta Judith Méndez León y de nuestro consejo directivo, agradecemos su conexión a esta sesión informativa titulada Recursos, disposiciones y acciones de la Secretaría del Trabajo para las empresas agrícolas. Hoy, 27 de mayo, a las 11 horas, hora centro, vamos a tener una presentación muy importante sobre un tema esencial ante la situación epidémica que estamos viviendo hoy en día. Mi nombre es Yunyunay Martínez y soy gerente de vinculación institucional y proyectos especiales en IFORES. Nos da mucho gusto tener participantes de la mayoría de los estados de la República Mexicana. Entre ellos estoy viendo que están conectados participantes de Jalisco, de Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Sur, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Nayarit, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí y Zacatecas. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse y tomarse el tiempo de tomar esta sesión. Y antes de iniciar con nuestra ponencia del día de hoy, quiero compartirles algunas dinámicas que espero que podamos seguir para poder aprovechar al máximo los contenidos y evitar interrupciones durante esta reunión virtual. Primero, les voy a pedir que mantengan su micrófono en silencio durante toda la sesión con el fin de no generar distracciones o ruidos y poder escuchar atentamente la información que nos brinde nuestro ponente. También les pido por favor mantener su cámara de video deshabilitada y quitar cualquier imagen que pudiera generar alguna distracción. Esto con el fin de centrarnos únicamente en la exposición que se dará el día de hoy. También quiero comentarles que en el registro que realizaron hemos compilado unas preguntas que nos hicieron en el formato cuando llenaron su registro y con esta compilación, al final de la exposición de nuestro ponente, vamos a guiar la conversación para resolver las dudas que nos plantearon. En este sentido, les voy a pedir que si tienen alguna duda o alguna cuestión adicional que no haya sido resuelta a lo largo de esta sesión, por favor, la anoten en el chat que se encuentra en la parte posterior derecha. Y ahora sí, pues damos la bienvenida a nuestro ponente, a nuestros miembros y a los participantes, empresas del sector agrícola que nos acompañan el día de hoy. Y para quienes todavía no conocen IFORES, quiero comentarles que pues somos una alianza de asociaciones, empresas, de productores y actores de toda la cadena productiva del sector agrícola y que desde hace 5 años nos encontramos trabajando por elevar los estándares laborales, sociales y de responsabilidad social en el sector. Lo más interesante del proyecto de IFORES es que ha sido conformado por la misma industria, por el mismo sector agrícola, por asociaciones y empresas productoras que han adoptado y se han comprometido y decidido a mejorar sus buenas prácticas de responsabilidad social en bienestar de sus trabajadores y de su negocio. En IFORES agrupamos a pequeños, medianos, grandes productores, asociaciones y actores de la cadena productiva agrícola que conforman diferentes cultivos y se encuentran en diferentes estados del país y quienes se unen para reforzar su compromiso con el bienestar laboral de sus trabajadores. Además, a través de las actividades que organizamos en nuestra alianza, tienen la oportunidad de pertenecer a una comunidad que comparte las mejores prácticas entre sus miembros. Se ha generado un círculo de confianza y de comunidad entre cada uno de nuestros miembros y por eso IFORES es una alianza muy importante para que nuestros productores puedan compartir y reafirmar y reforzar las buenas prácticas que implementan en sus empresas, tanto en el tema laboral, social, de relación con sus comunidades, en beneficio del sector. Y sin más, quiero pasar a la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Omar Estefan.
que ha sido un gran promotor del trabajo de AIFORES en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bienvenido, Omar. Omar es director general de Trabajo Digno en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como funcionario público ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También trabajó para la Agencia Internacional de Energía de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Su experiencia como consultor incluye la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, así como el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. Omar Estefan es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Administración Pública por el Departamento de Ciencia Política de University College London. Muchísimas gracias, Omar, por tomarte el tiempo de participar en esta sesión y pues procedemos a tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Yunyunei. Un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Veo que tenemos muy buen quórum de toda la República. Sin más, voy a entrar en detalle. Preparé una presentación. No sé cómo le hacemos aquí en esta plataforma para que me den oportunidad de... Mira, le das en la parte de abajo, ya. si le mueves, dice Present Now. Ok. Listo. Entonces, ¿se ve bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, Omar. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Omar Estefan, director general de Previsión Social aquí en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quiero comenzar a platicarles un poquito de quién soy, cuál es mi papel en la Secretaría, porque quizá ello da pie a que al final de la sesión, las preguntas las podamos acotar en el trabajo que hago y que sepan también por qué estoy hablando de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, como les comentaba, la Dirección General de Previsión Social es una unidad responsable que está al interior de la Secretaría del Trabajo, que está adscrita a su vez a la Unidad de Trabajo Digno. La Unidad de Trabajo Digno conjunta, por una parte, la Dirección General de Previsión Social. Nosotros nos encargamos un poco de la definición de la política de trabajo digno a través de la emisión de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero también la política que tenemos para la dignificación del trabajo en el país a través de distintas acciones que tenemos, ¿no? Esa es por una parte. Además, tenemos otra dirección general, que es la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, que también está dentro de la Unidad de Trabajo Digno. La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, como su nombre lo indica, inspecciona, pero además norma la inspección que se hace en otras áreas de la Secretaría. ¿Cuáles otras áreas? Bueno, las anteriores delegaciones federales de trabajo, que ahora se llaman oficinas de representación, también llevan a cabo inspección, y estas inspecciones son normadas y supervisadas por la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. A su vez, la Unidad de Trabajo Digno y estas dos direcciones generales, junto con las oficinas de representación, están adscritas a la Subsecretaría del Trabajo. Esto es el resultado del proceso de reestructuración que tuvimos al inicio de la administración, por el cual desapareció la antigua Subsecretaría de Previsión Social y se adscribió la antigua Unidad Federal de Delegaciones a la Subsecretaría del Trabajo para quedar como estamos, ¿no? Entonces, entrando un poquito ya en materia, quiero hablarles un poquito del marco normativo de la epidemia de COVID-19 en la seguridad y salud en el trabajo. Como muchos de ustedes saben, en la Ley Federal del Trabajo se establecen todos los principios que rigen las relaciones laborales en el país, y es la ley que regula el artículo 123 constitucional. De manera muy concreta, al interior de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, se establecen las obligaciones de los empleadores, y por ahí hay otro artículo que también establece las obligaciones específicas de los empleadores del sector agrícola. Alguna de las obligaciones específicas que tienen las personas empleadoras en la Ley Federal del Trabajo es la obligación de garantizar condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores que tienen en sus centros de trabajo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, a través del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aterriza aún más lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, y a su vez en las 44 normas oficiales mexicanas que tenemos en la materia, ¿no?
Las 44 normas oficiales tenemos desde normas de equipo de protección, factores de riesgo psicosocial, pero también tenemos normas específicas como la norma 3 o la norma 7 que aplican de manera exclusiva al sector agrícola. O también tenemos la norma 23 o la norma 32 que aplican de manera exclusiva al sector minero, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? En este marco normativo surge la obligación de las personas empleadoras de generar condiciones para que los trabajadores desempeñen sus labores en un ambiente que es seguro y saludable. Y existen dos supuestos básicos. En primer lugar, los trabajadores cuya actividad no implica una exposición directa a este caso al COVID-19, o, por otra parte, los trabajadores que están expuestos al COVID-19 con motivo de su trabajo. Cuando hacemos esta acotación y esta diferenciación, entonces empezamos a entender que hay dos supuestos muy claros. Uno es los trabajadores que tienen un riesgo ocupacional con motivo de su trabajo. Esto es, por ejemplo, un doctor, una enfermera, una persona que trabaja en un laboratorio. Y en segundo lugar, las personas que no tienen ninguna exposición directa con motivo de su trabajo y, sin embargo, sí tienen una exposición, digamos, indirecta a el virus de COVID-19. Estos dos supuestos implican obligaciones que son distintas. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores expuestos al COVID-19, podríamos hacer una analogía con los trabajadores que trabajan en una mina y que tienen que usar un respirador porque hay ciertos vapores y ciertos químicos ahí que pudieran dañar sus pulmones y tener una afectación en su salud. En oposición a un trabajador que no tiene una exposición directa al agente biológico, en cuyo caso las acciones son distintas, ¿no? Y no tenemos, por ejemplo, una norma que rige de manera específica cuál es el tipo de respirador que debe tener, como se dice en el caso que les platicaba anteriormente, ¿no? Entonces, entrando un poquito más a detalle y regresando al marco normativo en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, fracción 19 bis, se estableció la obligación de que los centros de trabajo tienen que cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente. Esta modificación a la Ley Federal del Trabajo se dio con la epidemia de H1N1, porque en ese entonces se encontró que la protección o la obligación que tenían los empleadores en el marco normativo más bien se acotaba a exposición ocupacional, esto es, al caso que les comentaba, por ejemplo, de médicos o de enfermeras, y que no quedaba muy claro cuál era esta obligación que tenían que tener las personas empleadoras en el caso de una epidemia, en el cual todos estamos expuestos a un agente biológico, ¿no? Entonces, se modificó la Ley Federal del Trabajo para incluir esta disposición que ven ustedes en pantalla, y también se modificó el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo para instruir a los centros de trabajo que incorporen al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en el marco de la norma 30, todos los centros de trabajo deben de tener las acciones pertinentes para la atención a emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes. Este es, digamos, el gancho que nos permite aterrizar o vincular por qué hay una obligación de los empleadores de incorporar en los centros de trabajo las recomendaciones y las acciones que emita o dicte la autoridad sanitaria. Por supuesto, si entramos todavía más al detalle de la norma 30, que está correlacionado con el artículo 48 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, encontramos que en dos artículos, de manera muy específica, vamos todavía entrando en un mayor detalle de cómo debe de ser esta incorporación de las acciones, ¿no? Por una parte, en el artículo 5.5 tenemos que en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene la obligación de incorporar las acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que dicte la autoridad competente. Pero también correlacionado está el artículo 7.1 de la misma norma, que establece que los programas de seguridad y salud en el trabajo deberán contener las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes. ¿Por qué es importante ir aterrizando, digamos, desde Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vamos bajando, pasando por la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, hasta las normas? Bueno, porque la autoridad federal laboral, cuando fiscaliza o llega a una inspección a un centro de trabajo, lo puede hacer en tres grandes vertientes. En primer lugar, en capacitación y adiestramiento, que es una obligación que se desprende de la Ley Federal del Trabajo. En segundo lugar, puede haber una inspección también en materia de condiciones generales de trabajo, que es cuando hablamos de todas las condiciones en general que deben de cumplir, tener una contratación por escrito, prima vacacional, etcétera, etcétera, etcétera.
Y finalmente, inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las inspecciones que se llevan a cabo en el marco de la epidemia de COVID-19 son inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se verifica el cumplimiento en específico de la norma 30 y sus numerales 5.5 y 7.1. Así, la autoridad federal valida o fiscaliza el correcto cumplimiento no solo de estos artículos, por supuesto, sino de la implementación de las acciones que la autoridad federal haya emitido para la atención de la emergencia de COVID-19. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones generales de las que habla norma 30, que habla del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno, pues son todas aquellas que ha emitido la autoridad federal. De manera muy concreta, a la fecha tenemos 7 documentos que se han emitido, digamos, de alguna u otra manera. Algunos han sido publicados en el DOF y otros no. No todos aplican, por supuesto, de manera, o todas las partes aplican al sector de la agricultura, pero todos tienen alguna incidencia en las acciones que tienen que llevar a cabo. Y así tenemos la primera publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo, pasando por la del 27, el 30, el 31, la del 14, que es en el cual se estableció la semaforización, la publicación del 15 también de mayo, en el cual se incorporaron la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transporte a las empresas esenciales. Y finalmente, del 18 de mayo, que son los lineamientos que estaban enfocados sobre todo a estas industrias neoesenciales, ¿no? La minería, la construcción y la fabricación, y que establecían la pauta también para otras cosas y otras obligaciones que deberían de tener los centros de trabajo. Como pueden ver, se han dado una serie de documentos que se han ido publicando tanto en el Diario Oficial de la Federación o de manera separada, que lo que buscan es instrumentar o dar a conocer cuáles son las acciones que se tienen que implementar en cada uno de los centros de trabajo. En muchos casos ha sido, digamos, una versión posterior, una reafirmación de una actividad o acción que se tenía que llevar a cabo que ya estaba en otro documento. Pero en otros casos lo que han hecho, han digamos, de alguna manera abrogado partes de los documentos anteriores, ¿no? De manera que estos 7 documentos a la fecha son los que son de, digamos, carácter obligatorio en términos generales y que se fiscalizan cuando la autoridad federal llega a los centros de trabajo. ¿Qué tenemos en los lineamientos técnicos? Que es el último documento del que les hablé. Bueno, pues los pasos de un plan de retorno al trabajo que se tienen que establecer en términos generales. Y número 2, se habla un poco, o se delinea cómo está el sistema de alerta que se estableció también en el marco del retorno a la nueva normalidad a partir del 1 de junio. Finalmente, para resaltar un poquito, las acciones, me gustaría resaltar que las acciones que para la atención de emergencias y contingencias sanitarias no son establecidas por la Secretaría del Trabajo, sino es más bien la autoridad sanitaria, esto es la Secretaría de Salud la que los establece. Por supuesto que hay un diálogo muy cercano con las autoridades de la Secretaría de Salud. Como ustedes han visto en algunos documentos, se han publicado de manera conjunta también, ¿no? Pero compete a la autoridad sanitaria, esto es a la Secretaría de Salud Federal, la emisión de estas medidas y acciones, ¿no? Por otra parte, resaltar también que el patrón tiene la obligación de adoptar las medidas dictadas por la autoridad sanitaria como parte del programa de seguridad y salud, como ya lo veíamos ahí en norma 30 y en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, que la STPS tiene la atribución de vigilar la aplicación de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria, dado que forman parte del programa de seguridad y salud establecido en la norma 30, que era lo que les comentaba hace un momento. Y finalmente, que los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral fueron elaborados en conjunto por las Secretarías de Salud, Economía, Trabajo y el IMSS. También quiero platicarles un poquito de 2 guías que hemos hecho exclusivamente para el sector agrícola, que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Y tenemos por una parte la guía de acción para los centros de trabajo agrícolas ante el COVID-19, que es un ejercicio en el cual se adaptó a la realidad de los centros de trabajo del sector. Las obligaciones que se tienen, se incorporan, por ejemplo, ciertas previsiones que están en la norma 3 o en la norma 7, pero también de ciertos detalles o ciertas realidades que solamente los centros de trabajo del sector agrícola tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de densidad humana en espacios cerrados, pues está muy bien y muy sencillo de implementarse quizá para una bodega o una instalación cerrada, pero quizá
para una actividad en la cual hay pizca de frutos, quizá pues es un poco más complicado pensar que la densidad humana opera de la misma manera. Asimismo, elaboramos también una guía para el retorno seguro de jornaleros agrícolas, por una preocupación que tiene la Secretaría y todas las autoridades de la Administración Pública Federal, que es que en muchos de los casos las personas jornaleras agrícolas viven o vienen, son originarios de comunidades muy lejanas a donde están trabajando, y que el trayecto entre un punto y en otro puede ocasionar contagios no solo en el trayecto mismo, sino que se puede dar el caso también de que una población que está aquí en la sierra de un estado del sur del país, por ejemplo, no tenga los servicios médicos necesarios para una epidemia que se pudiera dar porque un jornalero regresa a su centro de trabajo, perdón, a su domicilio, a su hogar enfermo. Entonces, se publicaron esos documentos en abril de este año y finalmente concluir comentándoles que es probable que la autoridad federal vuelva a emitir documentos o instrucciones en el diario oficial de la Federación, en el cual se va a dar pie a este regreso a la nueva normalidad y cómo va a funcionar, ¿no? Y cuáles van a ser en concreto las medidas que los centros de trabajo tienen que tomar, tienen que llevar a cabo para que juntos logremos reducir en la medida de lo posible el impacto de la epidemia de COVID-19. Yo dejaré mi presentación por aquí para dar paso a un diálogo con ustedes y resolver las dudas que pudieran tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. La verdad es que es muy valiosa tu participación. Vamos entonces a retomar las preguntas que nos hicieron en sus formularios de registro los participantes. Vamos a empezar con la primera. Los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral publicados el 17 de mayo aplican para todas las empresas o solo a las nuevas industrias que se incorporan como esenciales, minería, automotriz o construcción. Aplican para todas, pero hay que decir que las distintas versiones que se han dado no son más que actualizaciones de las versiones anteriores. En términos generales, las obligaciones, las recomendaciones siguen siendo las mismas. ¿Cuál es la obligación en particular que tienen las nuevas empresas esenciales, que no tienen el resto de las empresas? Bueno, el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso solo se va a dar en este periodo que va desde el 15 hasta el 1 de junio. Puede ser que a partir del 1 de junio, antes en los próximos días, surjan nuevas indicaciones, pero por el momento la instrucción es solo las actividades neoesenciales, esto es, solamente industria de la construcción, minería y fabricación automotriz, tienen que registrarse en la página del IMSS y los demás con el cumplimiento general que tenemos en las guías que hemos emitido es suficiente. Okay. Sí, de hecho, la siguiente pregunta va relacionada con esta. Dice, la agricultura fue considerada como actividad esencial desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Las empresas agrícolas también tienen que hacer su registro en la plataforma de autoevaluación, llenado del cuestionario, aprobación del protocolo sanitario y lista de comprobación? No, no es necesario hacer todo ese proceso, si bien hay que decir que sí es necesario que cumplan con las medidas, ¿no? Entonces, no es lo mismo, digamos, porque como consecuencia del proceso de registro, el resultado sería que se cumplen las medidas, pero se pueden cumplir las medidas y no necesariamente registrarse. En el caso del sector que nos ocupa el día de hoy, se tienen que cumplir las medidas, pero no es necesario hacer el registro. Ok, perfecto. ¿Qué medidas de protección y lineamientos generales existen para el cuidado de los trabajadores? Nos comentabas ya de la guía, no sé si han generado algunos otros recursos. Por el momento no, sabemos que otras organizaciones han emitido guías que la verdad es que están muy alineadas a lo que propone el gobierno federal. En el caso de AIFORES han habido infografías que se han publicado, en el caso de OIT, creo que en términos generales cualquiera de estas guías cumple con lo establecido para dar cumplimiento a lo establecido por la autoridad federal. Quizá la única acotación que sería el ojo muy claro en las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tenemos identificadas, por ejemplo, personas de la tercera edad o que viven con alguna enfermedad autoinmune. Esas medidas no están muy desarrolladas en otras guías, por eso les pediría que se remitan en exclusiva a las guías del Gobierno de México, porque ahí sí están detalladas cuáles son las acciones que se tienen que seguir. Muchas gracias, Omar. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Como muchos de nuestros miembros saben, AIFORES generó también unos protocolos con base en los lineamientos
que el gobierno federal ha emitido, un poco traduciéndolos a las preguntas específicas que nos habían hecho desde la parte agrícola, ¿no? Pero Claro. todo en concordancia con los lineamientos que establezca el gobierno federal. Bueno, sabemos que ahí pueden existir medidas diferenciadas para diferentes tipos de cultivo, ¿no? Por ejemplo, en el corte de caña, la cosecha de berries, corte de frutas. ¿Estos lineamientos son generales o hay algunos específicos para algún tipo de cultivo en especial? No hay ningún lineamiento específico para un cultivo por una razón muy sencilla, es que hay muchos. Entonces quisimos hacer unos lineamientos que fueran generales, que permitieran su implementación en cualquier tipo de actividad del sector agrícola, respondiendo, eso sí, a la realidad que tiene el sector agrícola. Por eso hablaba de la densidad humana en espacios cerrados, porque esa es una realidad que es completamente distinta a la mayoría de los centros de trabajo del sector agrícola. Habrán ciertos centros de trabajo del sector agrícola que efectivamente tengan espacios cerrados, pero en muchos casos, en la mayoría, diría yo, no los hay. Entonces quisimos dejar o sea, que fuera lo suficientemente amplio para que los centros de trabajo pudieran implementarlo a la realidad de sus centros de trabajo. Ok. Además del filtro de entradas y salidas, limpieza, sanitización, capacitación preventiva de trabajadores, ¿qué otras medidas pueden implementar las empresas para evitar algún caso de COVID-19 o que algún trabajador asista enfermo a Yo creo que laborar? lo más importante es las medidas de prevención, de promoción de la salud, que es el estornudo de etiqueta, el uso de cubrebocas, etcétera. Pero también algo muy importante sería que los centros de trabajo sean, digamos, muestren empatía con sus trabajadores para que estos se puedan ausentar ante cualquier síntoma que pudiera ser compatible con COVID-19 sin tener represalias en sus ingresos. ¿Por qué lo digo? Porque en la medida que un trabajador sepa que puede faltar si está enfermo y que no va a haber ninguna represalia, no lo va a hacer. Un trabajador que tiene miedo que deje de percibir su salario o que lo corran o cualquier otra sanción, pues va a ir al centro de trabajo si está enfermo. Y lo que va a pasar si va enfermo es que va a contagiar a todos los trabajadores. Por eso la importancia de contar con un mecanismo de confianza suficientemente desarrollado para que los trabajadores se sientan con la confianza necesaria para poder ausentarse en caso de que se sientan mal. Por otra parte, yo diría también que en el caso del sector agrícola es muy importante también a los trabajadores, los jornaleros que se desplazan algunas veces desde poblaciones cercanas, pero también que vienen, son migrantes y vienen desde comunidades muy lejanas, ¿no? El establecimiento de medidas adecuadas para que no hayan contagios en esos trayectos es muy importante, al igual que lo es en los dormitorios que en su caso muchos centros de trabajo pudieran tener. Es muy importante que estos dormitorios, que estos puntos dentro del centro de trabajo tengan condiciones higiénicas y saludables que propicien una disminución en el contagio de COVID-19. Okay. ¿Cuáles serían los procedimientos o criterios para que mi empresa pueda ser supervisada o sea acreditada para una supervisión de estas medidas? Bueno, no tenemos un mecanismo, y no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, no hay un mecanismo en el cual los centros de trabajo hacen una fiscalización voluntaria o anterior en el caso de COVID-19. Solo se da cuando llega la autoridad federal. ¿Cómo llega la autoridad federal? Bueno, siempre que haya una denuncia o un accidente, nosotros estamos obligados a acudir, no tenemos de otra, no es que tengamos una mala fe hacia algún centro de trabajo, nada más estamos obligados a acudir. Pero por otra parte, lo que hacemos es, con base en el semáforo epidemiológico, estamos priorizando, digamos, inspecciones en ciertas locaciones o comunidades que nosotros vemos hay mayor contagio, porque si hay un mayor contagio, eso querría decir probablemente que quizás no se están siguiendo de manera adecuada las medidas establecidas por la autoridad sanitaria. Okay. ¿Se han dado casos en donde pudieran sufrirse alguna discriminación por alguna persona que haya sufrido algún contagio? ¿Existe alguna herramienta para integrar estas normativas a algún código de ética de la empresa? ¿Hay alguna guía que la Secretaría tenga prevista para eliminar casos de discriminación? Muchas gracias. Pues, de hecho, en los documentos que se han emitido, en todos hay una serie de principios que rigen el actuar, deberían regir el actual de los empleadores en la implementación de los protocolos o lineamientos. Uno de esos principios es justamente el de no discriminación. Es muy importante que no hayan actitudes que pudieran afectar de manera negativa a los trabajadores en su centro de trabajo por tener algún contagio, ¿no? Porque hay muchos casos hay síntomas que son compatibles con COVID-19 que pueden ser una gripa nada más quizá. Pero aún en esos casos es importante que no haya una discriminación, que no
que no se afecte a los trabajadores y que por el contrario se den medidas una vez más de confianza en las cuales estas personas se puedan retirar a sus domicilios mientras pasan los síntomas para que no contagien al resto de la población trabajadora. También con respecto a esta parte, también en el caso de la salud mental y emocional de los trabajadores, ¿hay algún protocolo, alguna herramienta que la Secretaría del Trabajo esté generando? No hay ninguna herramienta en específico enfocada a la salud mental de los trabajadores. Recordar que tenemos la norma 35 factores de riesgo psicosocial, que es un instrumento normativo de carácter preventivo para que los centros de trabajo puedan identificar cuáles son estos factores de riesgo psicosocial y los puedan atender en su momento, ¿no? Pero no hay nada en específico en el marco de COVID-19. Qué bueno que mencionas esa norma, Omar. También nos preguntaban algunos participantes que cómo aplicarían los criterios de la norma 035 ante pues esta nueva normalidad. Bueno, yo lo que les diría es que en este momento solo sigue en vigor la primera parte de la norma 35, factores de riesgo psicosocial. Lo que yo propondría, Yunjunay, es ¿por qué no hacemos una sesión de norma 35 y atendemos en detalle cuáles son las dudas o comentarios que pudieran tener en el sector? Me parece que da para una charla mucho más amplia. Perfecto, Omar. Claro que sí, te tomamos la palabra y programamos una sesión especial para atender las dudas con respecto a esa norma en específico. Bueno, ¿hay algún protocolo que el empleador trabajador deba realizar para su envío a casa a algún trabajador con condiciones vulnerables? Nos comentan que algunas empresas firmaron algunas cartas de mutuo acuerdo con sus empleados, ¿no? Pero ¿hay algún protocolo específico o este procedimiento de cartas es correcto, es adecuado? Perdón, ¿te refieres a en caso de que tengan síntomas compatibles de COVID-19 o más? No, en caso de que sean población vulnerable, que tengan alguna enfermedad crónica, que sea una persona embarazada, con el fin pues también de que la empresa pueda tener algún en su expediente, ¿no? De que se siguieron ahí las reglamentaciones adecuadas para... Bueno, pues lo importante es el diálogo y que no hayan medidas que se apliquen unilateralmente en detrimento de los trabajadores. No pueden haber medidas en las cuales mandamos a una persona que está embarazada, que tiene cáncer, que tiene alguna enfermedad como quizá lupus, VIH-Sida, a su domicilio sin el goce de sueldo, nada más porque están en una situación de vulnerabilidad. Eso es completamente contrario a la ley, hay que decirlo con todas sus letras, pero sí pueden haber mecanismos en los cuales, a través del diálogo, del mutuo acuerdo, personas empleadoras y personas trabajadoras puedan llegar a un acuerdo sobre qué es aceptable para los dos para continuar con la relación laboral, ¿no? Muchas gracias, Omar. También hay muchas dudas con respecto a cuándo regresarían a laborar las personas con condiciones vulnerables, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿en qué momento se incorporan a laborar? Hubo muchas empresas que hicieron un censo de sus trabajadores y están laborando desde casa, ¿no? Pero ¿cuándo podrían incorporarse a las actividades? Muchas gracias, Jun. Esta es una pregunta muy importante y para responderla de manera muy concreta, los centros de trabajo tienen que fijarse en el semáforo sanitario que va a aplicar para la comunidad en la cual se encuentran. Tenemos 4 niveles de ese semáforo sanitario: nivel rojo o alerta máxima, nivel naranja, nivel amarillo y nivel verde. De nivel verde a nivel naranja, perdón, de nivel verde a nivel amarillo, las personas trabajadoras que tienen alguna vulnerabilidad pueden seguir acudiendo. A partir de nivel naranja hay una reducción de cómo pueden acudir, y en nivel rojo las personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad no deben acudir a trabajar. Entonces, con base en este semáforo, dependiendo de en qué municipio se encuentren, pues van a poder identificar cuáles son las medidas que aplican o no en cada caso. Sí, muchas gracias. Depende del municipio y bueno, ahí también hay una consulta sobre qué medidas adicionales pudieran tomar las empresas, ¿no? En cuanto a la protección de estos trabajadores vulnerables, aunque ya se haya permitido el regreso a laborar. No sé si la Secretaría recomiende alguna designación de espacios especiales. Sí, claro. Mira, el primer paso sería intentar que estas personas trabajen a distancia. En caso de que no sea posible que trabajen a distancia, lo que recomendamos es que se designe a una persona responsable del seguimiento puntual de las medidas de atención para personas en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, en primer lugar, intentar que tengan, por ejemplo, horarios diferenciados
para que no entren en horas pico. Si es un transporte que proporciona el centro de trabajo, que tengan un transporte dedicado, que al interior de los centros de trabajo las estaciones de trabajo estén efectivamente separadas, si se puede que tengan un espacio en particular para estas personas. En los comedores que tengan espacios separados del resto de la población y en caso de no ser posible que tengan horarios diferenciados. Y sobre todo, insistir mucho en las medidas de prevención general, ¿no? El uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta, que siempre haya gel antibacterial o jabón y agua para lavado continuo de manos, que estén a libre disposición de las personas trabajadoras. Digamos que lo que tenemos que tener es un foco especial en esta población, porque su situación de vulnerabilidad podría tener como consecuencia que una posible infección de COVID-19 afecta de manera muy grave su salud. ¿Qué queremos? Evitar que se contagien. ¿Cómo lo podemos hacer? Siguiendo al pie de la letra y siendo muy estrictos con cada una de estas medidas que son de aplicación general también. Excelente. Para aquellos colaboradores que dieron positivo a COVID y que han pasado su periodo de aislamiento y recuperación, ¿cuál es el procedimiento para que se incorporen a laborar? Lo ideal es que tengan una valoración médica positiva que les permita regresar al centro de trabajo. En la mayoría de los casos, con 15 días, normalmente el virus se va del cuerpo, desaparece. Pero lo ideal sería que los trabajadores tengan una valoración médica adecuada. No tienen que ir a un hospital, puede ser un médico privado que dé una valoración adecuada que certifique que en efecto esta persona ya no tiene síntomas, ya no puede contagiar y entonces sí puede regresar al centro de trabajo. ¿Qué medidas se debe seguir para el reclutamiento, traslado y retorno de los trabajadores migrantes? Tú nos comentabas que hicieron una guía, pero no sé si nos pudieras abundar un poquito más sobre los detalles de esto. La guía establece ciertos mecanismos generales, por supuesto, desde desinfección en los transportes. En segundo lugar, la reducción de la densidad en los transportes también. En lugar de que vayan 40 personas en un autobús, pues lo ideal sería que vayan 20, por ejemplo. Que los trabajadores tengan cubrebocas, que tengan para lavarse las manos, que al llegar a los centros de trabajo, si se les está proporcionando habitaciones, que las habitaciones estén con una densidad reducida, que haya un programa de limpieza específico y que también se dé un seguimiento puntual a las personas migrantes, a los trabajadores migrantes, para poder identificar en su caso síntomas que pudieran ser compatibles con COVID y evitar el retorno a sus comunidades de origen. De cualquier manera, pondremos a disposición de todas y todos los que nos escuchan esta guía de retorno seguro para que la puedan analizar e implementar las medidas, ¿no? También nos consultan, hay empresas que reclutan a través del Servicio Nacional del Empleo. El Servicio Nacional del Empleo implementará algunas medidas, coadyuvará. ¿Cuál será el papel del Servicio Nacional del Empleo ante esta nueva normalidad? Bueno, recordar que el Servicio Nacional de Empleo tiene una función de vinculación laboral entre unos y otros, ¿no? La responsabilidad recae en el empleador, en la persona empleadora, ¿no? Entonces es importante que en este caso las personas empleadoras implementen las medidas en los centros de trabajo. Hay preocupaciones sobre todo en algunas medidas como el uso de barba o bigote, ¿no? Algunas empresas preguntan si aplicará para todos los empleados o solo los que están en áreas de contacto con cultivos y cosechas. Y también el uso de elementos como los tapetes sanitizantes, sobre todo en áreas de campo, ¿no? ¿Qué tanto puede aplicar para los distintos espacios del sector agrícola? Por supuesto, es difícil pensar que un tapete va a funcionar en un campo agrícola, entonces pues evidentemente no aplicaría ahí. Para el caso de la barba y el bigote, es una recomendación que salió por ahí en algún documento, pero es una recomendación, no es por supuesto, no se puede obligar al personal a que se rasure o que se corte la barba. Tan es así que hasta funcionarios del gobierno federal siguen teniendo barba o bigote. Entonces, en la medida en la que las personas trabajadoras usen cubrebocas y sean cuidadosos, pues nosotros consideramos que es suficiente. Cuando la empresa brinda transporte a sus trabajadores o estos se mueven en grupos específicos, ¿se debe tramitar algún permiso? ¿Hay algún lineamiento con respecto a la transportación de trabajadores? Gracias. No es necesario tramitar ningún permiso, pero sí es necesario que los centros de trabajo validen o verifiquen que en efecto la transportación se está dando de manera adecuada. Esto es, que hay una reducción efectiva de la densidad, que los transportes están
debidamente sanitizados, que todas las personas trabajadoras usen cubrebocas en sus trayectos y sobre todo que haya un filtro cuando los trabajadores van llegando al centro de trabajo para verificar que en efecto no pudieran tener síntomas compatibles con COVID-19. Perfecto. ¿Existe algún número máximo de trabajadores que puedan laborar en un espacio? En esto nos referimos, sabemos que en campo pues puede haber a lo mejor alguna holgura en cuanto a la sana distancia, pero en cuanto a temas de empaque, por ejemplo, ¿hay alguna restricción para el número de trabajadores que puedan estar en un empaque? Y si es así, ¿qué otras medidas o alternativas se pudieran implementar cuando no se puede reducir por cuestiones de producción? Muchas gracias. La medida de 50 personas es para reuniones. O sea, lo que se busca es que no hayan reuniones en las que hayan concentraciones mayores a 50 personas. Pero entendemos que en la línea de producción a veces es complicado que haya esa reducción efectiva de la densidad humana. ¿Cuál es la alternativa si no se puede? Y quiero ser muy específico aquí, reiterativo. Si no se puede, ¿cuál es la alternativa? Pues establecer barreras físicas, por ejemplo, y cerciorarse que las personas trabajadoras en línea de producción estén usando todos sus equipos de protección adecuados, ¿no? Su cubrebocas, en su caso sus gafas también de protección, para reducir el riesgo de contagios. La densidad humana, estamos hablando de que tiene que ser por lo menos de 1.5 metros a 1.5 metros entre cada persona. 1.5 metros de distancia, esa es la sana distancia. Y entendemos que a veces no se puede poner 1.5 metros por cómo son las líneas de producción. En ese caso, la alternativa es el establecimiento de barreras físicas y, por supuesto, el uso de equipo de protección todo el tiempo. ¿Qué recursos se tienen disponibles para la capacitación de los trabajadores en cuanto a medidas preventivas y de actuación ante un caso confirmado en la empresa? Hay dos instrumentos principalmente que tenemos. Si ustedes ingresan al sitio coronavirus.gov.mx, hay varias infografías y varios materiales de capacitación, pero además la plataforma de cursos en línea masivas del IMSS, CLIMS, tiene también cursos para personas empleadoras, para que conozcan cuáles son las medidas, cómo implementarlas, en fin. Y bueno, también relacionado con eso, nos preguntan si hay algún reconocimiento o constancia que avale el cumplimiento de la capacitación por parte de los trabajadores. Ninguno, no hay ninguno. Okay. Sobre todo, hay una duda sobre los trabajadores que son temporales. Sabemos que la empresa tiene que implementar pues, las medidas de capacitación conforme a sus necesidades y aprovechar de estas herramientas, pero sabemos si hay alguna sugerencia de herramientas adicionales que pudieran ser de utilidad para las empresas para la capacitación. ¿La Secretaría del Trabajo específicamente ha generado alguna? Muchas gracias. No, fíjate, ahí están en la página de coronavirus cuáles son estas medidas. Lavado de manos, estornudo de etiqueta. En el marco de las normas específicas para el sector, me parece que la norma 7 se establece que tienen que haber charlas de 5 minutos antes del inicio de cada actividad. La Secretaría del Trabajo ha sugerido que en el marco de estas pláticas, que son obligatorias para todos los centros de trabajo, de 5 minutos al día, se hable con los trabajadores y se les explique qué es el coronavirus que está sucediendo, cuáles son las medidas que tenemos que seguir todos, ¿no? El uso de cubrebocas, lavado de manos, estornudo de etiqueta, no escupir, por supuesto, no compartir bebidas, en fin. Muchas gracias, Omar. Estoy revisando aquí, ya terminamos con las preguntas que nos habían hecho en los registros, estoy revisando el chat, me parece que ya casi todas están contestadas. Sobre todo, nada más estoy viendo un par en cuanto al equipo de protección. El uso de lentes o careta, preguntan si es siempre obligatoria para todas las áreas laborales. Así es, sí, el uso de cubrebocas es obligatorio para todas las áreas, el uso de gafas es recomendable también para todas las áreas. Por aquí nos comentan que en algunos casos se hicieron convenios con los trabajadores para que trabajen desde casa, las personas vulnerables y embarazadas. Esto es correcto, ¿no? ¿La empresa puede hacer este tipo de convenios con ellos? Sí, así es. Siempre que no sea una imposición, es correcto, es adecuado. Ok, perfecto. Pues me parece que ya todas las preguntas fueron respondidas de alguna u otra forma. De cualquier forma, les recuerdo que les vamos a compartir la presentación que
nos hizo Omar, y que la sesión está siendo grabada para que la puedan consultar posteriormente. Y pues antes de concluir la sesión queremos agradecer tu apoyo, Omar, tu disposición, la apertura que siempre has tenido con nosotros para poder resolver estas dudas y que podamos garantizar el cumplimiento de las empresas agrícolas en el sector, sobre todo ante esta nueva normalidad que va a exigir pues la implementación de bastantes procesos, cambios, pero que sin duda pues nos ayudarán a salir avantes ante esta contingencia. Les comento que los que están preguntando sobre los protocolos de la Secretaría del Trabajo, los protocolos generados por IFORES, las infografías, están disponibles tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. También pueden visitar, pues, obviamente, la página de la Secretaría del Trabajo. Y ahí también en nuestra página web y en nuestras redes sociales estamos dedicando una sección específica en donde les hemos bajado todos estos materiales para que puedan consultarlos, puedan descargarlos y puedan estar actualizados en cuanto a estas disposiciones. Y pues estamos seguros que siguiendo estas recomendaciones, pues vamos a poder evitar un brote en nuestras empresas, cuidar a nuestros colaboradores. Y bueno, nada más un anuncio parroquial. La siguiente semana, el miércoles, estaremos teniendo otra sesión, un webinar con la Organización Internacional del Trabajo, con el señor Rodrigo Mogrovejo, quien nos hablará de las herramientas regionales e internacionales disponibles para la agricultura. Omar, te agradecemos infinitamente tu apoyo y te tomamos la palabra para una sesión específica sobre la implementación de los criterios de la NOM 035. Muchas gracias, Yunei. Por ahí vi que hacían una pregunta que creo que no fui suficientemente claro. Nada más quiero ser un poco más específico. El uso de cubrebocas es obligatorio para toda la población. El uso de caretas y lentes es obligatorio para la población trabajadora que tenga funciones de atención al público o una exposición directa con otras personas. Para las personas trabajadoras que están en campo, en líneas de siembra, no es necesario el uso de lentes protectores, pero sí es obligatorio el uso de cubrebocas. Excelente. Pues si no hay alguna cuestión adicional, les agradecemos su participación. Muchas gracias, Omar. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo de IFORES y muchas gracias a todas las personas que nos observaron el día de hoy. Hasta luego, que estén muy bien.